Pulso económico, que como siempre, como es tradicional, vamos a comenzarlo viendo qué tal le ha ido al IBEX 35. Pues al final no le ha ido del todo mal, 0,26 de avance, 11.617,9 al final de la sesión. Hemos recuperado los 11.600, Solaria la que más sube 2,38, IAG la segunda 2,20, Logista 2,12. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, Celnex la que peor resultados ha tenido hoy, 1,68 de caídas, Grifols 1,19 de caídas y en tercer lugar Enagas que se deja en la sesión 1,06. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que yo creo va a ser más relevante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico estamos todos pendientes, la bolsa en realidad ha estado todo el día pendiente de pues, qué dice o qué decide la Reserva Federal Americana. Habrá un recorte hawkish, que es como le llaman ahora al cuartillo, y quita de ahí, que ya hablaremos en febrero, cuando ya las cosas de la geopolítica o de la política americana estén más decididas. La conclusión es que los expertos coinciden en que sí, que hoy van a bajar un cuartillo y que la cosa se va a mantener a partir de ahí en un esperar y ver qué es lo que decide Trump. Y hoy hay un dato, pues que hay que explicar. Dicen que la deuda, lo dice el Banco de España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas se ha situado en 1.628.000 millones, que ha bajado un poco en relación a octubre, pero claro, eso es pues un dato bastante irrelevante, ha bajado un medio punto. Medio punto no consigue gran cosa. Bien, sin más prolegómenos, les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, ya muy prenavideño. Muy cuesta abajo en la rodada, ¿no? Sí, como sí. decía en el tango. Don Antonio Castelo, analista de mercados de iBroker. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, sesión de bolsa. Poca actividad en la bolsa, hemos sufrido un poquito para el rebote y todo se ha justificado en que, bueno, es que hay que ver a ver qué dice la Reserva Federal, que tampoco es que sea en este caso tan influyente. ¿Cómo has visto la sesión? Sí, bueno, llevamos unas cuantas sesiones en el que pues íbamos tocando caídas y parecía que esto, ayer se habló de que no había una jornada de caídas como estas desde el año 80 y pico. O sea, ¿qué ocurre? Que el mercado está bastante pensando en qué va a suceder en Estados Unidos, no solamente con lo que va a hacer la Fed dentro de cuarto de hora, sino que fundamentalmente qué va a pasar con la entrada de Trump y todo lo que conlleva, pues probablemente, ya hemos hablado aquí las últimas semanas de tarifas, de relaciones, todo lo que está vinculado a lo que va a pasar con las compañías micro, ¿no? Y mientras tanto, pues tenemos subidas, bajadas, sin ninguna consistencia y esperando, pues bueno, un poco a que en cuanto se animan los americanos, pues nosotros reflejamos eso también, ¿no? Y hoy el día en la bolsa ha sido exactamente eso, ¿no? Ligeras caídas al principio, lo recupera, vuelve a caer un poco y sube y ya veremos lo que pasa porque el mercado cerrado pendiente de lo que nos digan ahora, y mañana abrirá pues ya pensando más en el cierre del año y olvidarnos de la Reserva Federal porque será eso así. Sí, de acuerdo con lo que dice Antonio. O sea, yo creo que está el pescado completamente vendido, estamos ya prácticamente a fin de año, ha sido un buen ejercicio en términos de índice, se ha ganado y entonces, bueno, yo creo que los gestores han hecho ya sus números, sus cierres, están esperando que termine el año. Incluso creo que no, hay mucha gente que cree que no es bueno que el mercado termine el año subiendo más porque, digamos, ese margen se puede quedar más adelante. Pero luego, por otro lado, tenemos, no tanto la reunión de hoy de la FED, porque parece que está claro, está bastante telegrafiado lo que van a hacer, sino efectivamente la toma de posesión de Trump a partir del día 20. A mí me sorprende que siga habiendo gente
que piensa o duda que lo que él ha dicho en su programa electoral no lo va a poner en marcha. Probablemente habrá alguna cosa que no pueda, pero me extrañaría mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que esperar pues a mediados, finales de enero, que es el día 20 es cuando toma posesión, y ahí veremos. Vamos entonces a los datos europeos. Hoy les tenemos que hablar del IPC en la eurozona, porque en noviembre se ha recortado una décima, queda el promedio de la eurozona en el 2,2%. Sí, yo creo que o sea, la inflación ha dejado de ser un factor preocupante, ¿no? Estamos viendo ahí con ligeras bajadas, luego subidas. Yo creo que va a ser circunstancial para todo nuestro entorno económico, cómo enfrentamos al 2025 y sobre todo por la parte más política, ¿no? Con lo que está sucediendo en Alemania con las elecciones, lo que va a suceder en Francia si al final consigue este nuevo presidente o este primer ministro organizar un poco el lío que tienen o van a unas elecciones anticipadas, que parece que también es una de las posibilidades. Y eso nos marca que el entorno europeo, siguiendo también a lo que hemos hablado de Trump, pues tiene bastante... como no tiene claro qué va a pasar, ¿no? Y esto nos lleva a que la inflación pues está sujetándose en estos niveles, que no están lejos de donde están las expectativas marcadas para el Banco Central Europeo, y ya veremos hacia dónde puede dirigirse. Desde luego, bastantes dudas. Bueno, el dato en tasa interanual, bueno, como dices, 2,2, esperaba 2,3, pero, pequeño matiz, 2 décimas por encima de la misma lectura del año pasado, que fue un 2%, por lo tanto hay un poquito de repunte y bueno, pues también la subyacente, ¿no? Que bueno, se ha quedado en el 2,7, que era lo esperado y es de donde se viene. Como dice Antonio, la inflación está bastante más sujeta, pero bueno, todavía hay un perfil ahí un poquito que pueda ser alcista, sobre todo si Trump pone en marcha las políticas que quiere poner, y con el lío que tenemos aquí en Europa en dos países importantes como Francia y como Alemania, ¿no? Bueno, estamos ya en España, territorio económico español, donde hoy destaca una noticia publicada por el Banco de España, según la cual la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se queda en 1.628.000 millones, con una pequeñísima caída de medio punto de un mes a otro, de octubre a noviembre. Pero esto es una barbaridad. Bueno, pues la semana pasada, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Los datos eran los de septiembre, eran 1.636 billones de euros. Esta vez han sido 1.628.000, ¿no? Bueno, pues como ves, no hay mucha variación, hombre, pues nos pone más contentos que baje a que suba. Pero yo creo que se han apresurado mucho, ¿no?, a sacar este dato, porque yo creo que la semana pasada, el viernes, que era cuando hablábamos de esto, pues aunque quisieron de alguna forma matizar, oye, estamos en el 104,4% del PIB tal, pues hubo mucha gente que les dio mucha cera. Sí, pero estáis creciendo en 57.000 millones, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, ese es el dato fundamental, al final, que aunque los comparativos, tanto como el año pasado como el mes anterior, pues pueden ajustarse las referencias, lo que tenemos es una deuda pública disparada que al final o tomamos medidas o nuestra economía pues, tiene una situación que, a pesar de que se ponen medallas aquí todo el mundo con que somos los que más crecemos, somos los que más vamos a crecer el año que viene, somos los mejores, tenemos que, usando la deuda y usando el consumo público, pues vamos a pocos lados. Es todo máquina, máquina y máquina. Y ahí nuestra economía va a sufrir pues a lo bestia. Hablemos del Santander, porque ha conseguido una posición de privilegio como banco agente de la deuda soberana francesa. El banco, eso sí, se ha comprometido a tener que pujar por al menos un 2% de como mínimo de los bonos que emita el Estado francés del 25 al 27. No sé si eso aparentemente es una buena operación, pero a lo mejor se atraganta, ¿no? Bueno, yo creo que es la típica posición de intermediario de mercado que, bueno, te han dejado de entrar, yo no sé por qué no estaba antes, y que puede contribuir a que
tenga algo más de rotación la deuda francesa, pero realmente si vamos al balance del Banco Santander y lo que va a obtener sobre esto probablemente no sea referencia, es más el efecto de meterse en ese negocio en Francia que el hecho de tener una rentabilidad mayor por intervenir en un mercado que está muy intervenido ya, o sea, hay demasiados que participan y que al final uno más pues poco tiene que añadir, ¿no? Sí, bueno, esto es una estrategia para diversificar la cartera de inversiones del Santander y fortalecer su presencia en el mercado europeo de deuda, que, como dice Antonio, pues está bien, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que ver algunos riesgos asociados a la situación económica y política de Francia, de la que hemos hablado aquí también frecuentemente. El riesgo de crédito, hombre, no pensamos que Francia vaya a dejar de pagar, ni mucho menos, pero bueno, ahí está. El riesgo de tipos de interés, los cambios en los tipos de interés, pues pueden afectar el valor de los bonos, ¿no? Si se van a quedar con una parte de esa cartera, pues les puede afectar el riesgo puro de mercado, el riesgo de inflación, el riesgo de liquidez. No pensamos tampoco que, bueno, vaya a haber problemas en deshacerse de los bonos franceses, pero bueno, en ciertas situaciones pues a lo mejor puede darse esta situación. Entonces, bueno, pues está bien como imagen. No va a tener, yo creo, grandísimos efectos en cuenta de resultados, pero bueno, habrá que tener cuidado sobre todo por la situación de Francia, porque los mercados luego son muy neuróticos y cualquier paso en falso de Francia, pues al Santander se le puede volver en contra, ¿no? Territorio de fusiones bancarias, la única de la que se habla que sea transfronteriza, Unicredit, que ha notificado que ha aumentado su participación sobre la alemana Commerzbank al 28%. Es cierto que lo que aumenta son las participaciones mediante derivados, no la participación reconocida, autorizada, etcétera, etcétera, pero bueno, pasito a pasito tienen ya un 28% del capital de una entidad grande, el Commerzbank. Claro, bueno, y mientras en Alemania pues están con sus problemas políticos, la operación, ¿te acuerdas que había sido rechazada de alguna forma por el gobierno alemán? Pues mientras, como digo, tiene sus problemas políticos, ellos están aprovechando para seguir tensionando. Bueno, esta operación pues le gustará seguramente mucho al Banco Central Europeo, es lo que quiere, ¿no? Fusiones transfronterizas, ¿no? Y Unicredit, pues la verdad es que lo está haciendo muy bien, está siendo absolutamente protagonista en el sector. Estos movimientos al final pues supone consolidación del sector, aumentar la competencia a nivel de los bancos grandes y bueno, ya pues daría bastante estabilidad financiera, ¿no? A los bancos europeos, pero bueno, vamos a ver qué pasa finalmente, ¿no? Porque todavía hay mucha tela que cortar aquí. Manda. Sí, yo creo que, o sea, Unicredit tiene una posición en Europa, bueno, un poco marcada porque su consejero delegado, que hubiese sido consejero delegado del Banco Santander y que al final tuvo ese rifirrafe con la presidenta, nos encontramos con que le gusta mucho ser protagonista y desde luego aprende la lección y rápidamente ha empezado a tomar posiciones. Es verdad que la suya dentro de Italia también está bastante complicada porque el regulador tampoco parece que le gusta. El Commerzbank, pues hombre, era un banco muy grande históricamente, pero ahora, pues después del 2008, la banca alemana se ha quedado ahí bastante como de regular. ¿Qué ocurre? Que efectivamente sí que hace ruido, eres protagonista y al final, pues a lo mejor consigues tener un banco mediano transfronterizo formado por pequeños, grandes bancos de todos los países. Ya veremos. Puede ser un objetivo. La realidad es que yo creo que 2025 nos va a traer una gran actividad en el comportamiento de operaciones corporativas en el sector bancario. Y hay muchas posibilidades que haya muchos protagonistas, ¿no? Bueno, eso nos lleva a la OPA de moda, la del BBVA sobre el Sabadell. La prima llega a finales de año al 3,7%, que está por debajo del 5,15% que venía siendo la media. Sí, hemos visto que además, bueno, todos pendientes de la CNMC, que es la que tiene que dar la primera comunicación para ver si esto o sigue adelante o se tiene que retomar o reformar los objetivos. Mientras tanto, pues pasa el tiempo y vemos que no conseguimos nada. Entonces, pues bueno, fijarse en la referencia del precio ahora mismo es un poco, es un sinsentido, ¿no? Porque lo que habrá que ver es que a medida que esto avance, si avanza, pues veremos que el precio se ajustará bastante a lo que
puede entender el BBVA que le interesa a los accionistas del Sabadell para realmente aprobar la operación. Mientras tanto, estamos jugando aquí en un juego de bastante humo y poca consistencia. Sí, lo que ha pasado al final, después de toda esta historia, es que quizás la cotización de Banco Sabadell es la que ha salido ganando, no la cotización de BBVA, ¿no? Desde que se anuncia la OPA, la cotización de BBVA pues está bastante contenida, no así como digo la del Sabadell. Y quizás a lo mejor si no hubiera todas las limitaciones que hay cuando se lanza una OPA de cara al Sabadell, por ejemplo, que no puede hacer una serie, no puede desarrollar una serie de estrategias financieras, pues que esto a lo mejor pues le puede estar perjudicando a corto plazo y le pueda perjudicar más a medio plazo. A BBV evidentemente le está perjudicando. Y como dice Antonio, pues aquí hasta que las autoridades no digan arre o so, pues vamos a estar moviéndonos ahí. No hay mucho que podamos decir nosotros. Bueno, pues dejemos el sector bancario, vamos a por otros. Por ejemplo, un peso fuerte de la bolsa, Inditex. Inditex ha parado las caídas, se ha quedado en 50 euros más o menos. El CEO ha tenido el detalle de comprar algunas acciones, ¿verdad? Pero nada, han superado ya el revés de unos resultados que, siendo buenos, no eran lo que el mercado esperaba, y eso determinó dos caídas importantes, una especialmente muy importante. Pero la cosa se estabiliza en esto de los 50 euros. Sí, yo creo que Inditex, pues bueno, lo que ha pagado es que ha sido un año magnífico para la compañía, tanto en negocio como en valoración bursátil, y cuando ha llegado el final de año, pues han empezado a hacer, a tomar beneficios. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, como tenemos un mercado también con poco volumen, en cuanto se pone todo en un lado, pues prácticamente se disparan las caídas, igual que probablemente se pueden disparar las subidas si empieza los intermediarios a ponerse en los lados, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que Inditex tiene recorrido y que desde luego su consejero delegado haya tomado posiciones y se vea como un partícipe en el crecimiento también da una buena señal para el futuro de esta compañía. Sí, igual. Yo pienso que a pesar de la desaceleración, Inditex sigue mostrando un crecimiento sólido, una gestión eficiente de inventarios, de márgenes, que mantiene su posición de liderazgo en el sector textil a nivel global, a nivel mundial, fuerte presencia internacional y diversificación de marcas que le permite adaptarse pues, a cualquier situación del mercado, ¿no? A pesar de esa pseudo decepción de los resultados, los analistas yo creo que siguen apoyando al valor. Hemos visto incluso pues algunas reiteraciones en recomendaciones en grandes casas de análisis internacionales. Precio objetivo promedio se sitúa un poquito por encima de los 53 euros por acción, y yo estoy seguro que irá aumentando, y como dice Antonio, en el momento que vuelva a coger otra vez el año, que coja ritmo, o sea, el trimestre bueno de Inditex es el próximo que reportará ahora, ¿no? Pues cuando se producen buena parte de sus ventas. Yo creo que va a ir para arriba, y luego a efectos de imagen, pues que efectivamente que el consejero delegado tome posiciones. Estamos hablando de 50, no estamos hablando de que esté muy descolgado para abajo, o sea que yo creo que le da mucho soporte. Bueno, pues hay que hablar también de Farmamar. ¿Por qué? Porque ha conseguido en el año 2024 pues que la compañía se ha comportado como un tiro. Ha subido más del 80%. Banda. Bueno, sí, una compañía histórica que tiene sus arribas y sus abajos, ¿no? O sea que al final viene de una compañía que en definitiva ha pasado por distintas etapas y que subir un 86% en el año a lo mejor viene de una caída del 50%, o sea que, y estás en el mismo sitio. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que al final te marca la realidad de estas compañías que, bueno, se han quedado un poco fuera del mercado y que, bueno, son una referencia en las subidas, pero había que hablar también cuando estaban cayendo. Yo creo que sigue haciendo su labor, es una compañía que se ha quedado en un tamaño muy pequeño y que, bueno, como dato para decir que es una buena subida, pues está bien. A ver el que la ha pillado antes. Bueno, ellos van muy
depende mucho de lo que sacan al mercado y Claro. el éxito y las autorizaciones, los respaldos que tienen esos productos. Todas estas compañías de biotecnología tienen mucho riesgo, porque claro, al final tienen que hacer mucha inversión, tienen que esperar mucho tiempo para que las cosas salgan adelante y luego, pues bueno, pues ver sobre todo las autorizaciones como son. A ver, Farmamar, yo creo que está claro lo que ha dicho Antonio. Si nos acordamos, Farmamar en el COVID, o sea, tenía la medicación absoluta para cargarse el COVID, subió ahí arriba a los cielos y luego no, y bajó a los infiernos. Entonces, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Cuando vemos este tipo de recuperaciones tan fuertes, bueno, pues bien, o sea, es una histórica de la bolsa, está bien, me gusta. Has tenido buenos resultados financieros, tiene buenas perspectivas de crecimiento, está sacando productos innovadores, bueno, está ahí, pero claro, hay dos puntos que son importantes, ¿no? Que hay que seguir. Uno, la valoración, que después de este 86%, que es lo que ha subido en un año, ya está en unos tonos, pues unos niveles, digamos, bastante agresivos, que por ejemplo en un Inditex no nos preocupan porque es mucho más estable, pero aquí que hace así, pues sí que nos preocupa más. Y luego, pues el riesgo elevado que supone una compañía biotecnológica que enfrenta riesgos en comparación con el sector farmacéutico en general, que también los representa, pero bueno, es un poco más lineal. Aquí si acierta con el medicamento es una maravilla, pero si no acierta son años de inversión tirados a la caldera. Bueno, hablemos de un grupo español de renovables, Green Energy, que ha llegado a un acuerdo con el fondo americano KKR, que les va a facilitar 1.000 millones para empezar a instalar estaciones fotovoltaicas en muchos países. Por ejemplo, en Chile, en el desierto de Atacama. Bueno, sí, vemos, o sea, el private equity o capital privado está situándose y entrando en España con sobre todo con un apoyo muy importante, porque parece que todos estos gestoras, fondos de capital privado están buscando la posibilidad de sacar compañías que tienen interés y sobre todo están muy de moda en determinados sectores y poner ellos la parte de crear un fondo, conseguir el dinero y apostar por estas compañías. El caso de Green Energy, que es una compañía también muy focalizada en ese negocio de renovables, que yo creo que a todos les gusta, ¿no? Parece que, bueno, que tiene esa oportunidad y desde luego es una oportunidad también con las inversiones fuera de España de seguir creciendo, ¿no? O sea, es un recorrido muy grande que en España está costando mucho porque está muy limitado, está muy regulado, no se ha conseguido sacar de este negocio a las grandes, Endesa o Iberdrola, y sin embargo estas compañías pequeñas sí que tienen más oportunidades de hacer negocio en otros países donde la situación no está tan regulada como aquí. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia para la compañía y, si me permites, debería de serlo también para el sector. Beneficiosa para la compañía porque le va a permitir rebajar su deuda, que es uno de los aspectos que aquí hemos hablado muchas veces que tienen como gran problema estas compañías. En estos momentos lo que tienen es que invertir mucho y claro, rentabilizan poco. Y claro, pues en los momentos en que los tipos de interés han estado arriba, que no van a bajar mucho, pues esto les pasa factura, ¿no? Luego la entrada de liquidez pues le va a permitir liberar capital para poner en marcha nuevos proyectos, que bueno, está bien ir vendiendo partes de lo que tiene, de lo que va madurando, que además entren socios de referencia. Esto le da mucho, le focaliza mucho para luego poder hacer otras cosas, ¿no? Y algo que yo creo que no es menos importante es que le va a permitir aflorar el valor que el mercado no le está reconociendo ni a Green Energy ni a ninguna otra de las compañías del sector de renovables, ¿no? Entonces, bueno, estaba viviendo un ejercicio negro, complicado, como casi todas las empresas de renovables. Publicó resultados del tercer trimestre, generó una caída inmediata en la cotización del 28% y afortunadamente, bueno, pues esta operación le da un empujoncito. Bueno, es una pena, no hemos podido comentar el posible o la posible fusión de Nissan y de Honda, dos constructoras de coches japoneses, para, dicen, hacer frente a lo que viene de China. Eso sí, Nissan ha subido hoy espectacularmente en la bolsa japonesa. Como digo, no hay tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones en el programa, y a ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.